como ha dicho nuestro hermano y como todos sabéis, vamos a celebrar hoy la Cena del Señor, como cada primer domingo de mes cuando nuestro Dios lo permite, y debemos dar gracias por ello, y debemos dar gracias también, como ha dicho nuestro hermano, porque hay otros hermanos que están con nosotros que en ocasiones anteriores no han podido estar celebrando la Cena del Señor, así que damos gracias a Dios porque nos permite estar y damos gracias también porque los hermanos están con nosotros. Como sabéis y como sabemos todos, la celebración de la Cena es una celebración de comunión de los hermanos entre sí y de comunión de cada uno con el Señor Jesucristo. Es una celebración de comunión y sabemos, porque así la palabra lo dice, que nuestra comunión se debe a que tenemos comunión con Dios. Él nos amó primero y nosotros amamos y le amamos porque Él nos amó primero. Así que es una celebración de comunión entre los miembros del cuerpo y a su vez de los miembros del cuerpo con la cabeza, sabiendo que nuestra comunión entre nosotros deriva o procede de la comunión previa que tenemos o que debemos tener con el Señor. Así que por eso dice el apóstol que cuando vamos a tomar del pan y del vino, que no lo hagamos indignamente, que cada uno se analice a sí mismo, que se pruebe a sí mismo, porque si se hace indignamente está comiendo juicio y bebiendo juicio para sí mismo. Así que tenemos que examinarnos para ver si verdaderamente podemos participar del pan y del vino porque tenemos verdadera comunión con los hermanos y verdadera comunión con el Señor. Si falta eso, la palabra nos dice que no debemos participar, aunque también el Señor nos indica que no puede ser una excusa para dejar una mala relación o un pecado oculto y no arreglarlo y decir, bueno, pues no tomo el pan y del vino esta vez, ni la tomo la vez que viene, ni la vez que viene, cuando el Señor nos dice que antes de venir a traer tu ofrenda al altar, que veas si un hermano tiene algo contra ti y que arregle aquella situación. Así que no tomamos los símbolos indignamente. Pero si alguien piensa que no debe tomarlo, que lo haga, que no lo haga, y que lo antes posible restablezca la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Así que tomamos del pan y del vino, y como también dice el apóstol, tomamos celebrando que el Señor murió por nuestras transgresiones y que el Señor fue resucitado para nuestra justificación. Murió por nuestras transgresiones para derribar el muro de separación y para que pueda haber paz entre nosotros y paz con Dios. Y resucitó para nuestra justificación y está arriba para que nosotros miremos más las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y como siempre, para preparar nuestros corazones para tomar del pan y del vino, vamos a comentar un pasaje, en esta ocasión, en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, donde se nos habla de un aspecto de la obra del Señor Jesucristo por nosotros. Así que Isaías, capítulo 53. Los días anteriores en que celebramos la cena estuvimos comentando el versículo 7, Isaías 53, 7, y le pusimos el título a aquellas predicaciones de la disposición del siervo, porque en ese versículo 7 de Isaías vemos cómo el Señor fue voluntariamente a la muerte, como oveja fue llevada al matadero, como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Hablamos de la disposición del siervo para hacer su obra. El Señor no solamente fue varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres, llevó nuestras enfermedades, no solamente sufrió mucho durante su vida, sino también a la hora de la muerte. Y eso es lo que teníamos en el versículo 7. Y ahora, en el versículo 8, que vamos a comenzar a comentar hoy, pues el profeta, más bien como un historiador, porque hemos dicho que aquí tenemos, de forma muy resumida, pues toda la obra del Señor Jesucristo, pues digo que el profeta, más bien como un historiador, pues empieza a narrarnos ahora lo que sucedería en el juicio y en la muerte del Señor. Es decir, nos ha dicho, fue apresado, y cuando fue apresado reaccionó de esta manera y fue llevado, y ahora nos cuenta qué sucedió cuando fue llevado a juicio y cómo murió. Lo está contando, repito, como si fuera un historiador. Así que vamos a comenzar con el versículo 8, que tiene pues una idea fundamental, que es esta que acabo de decir, el juicio del Señor y su muerte. Aunque hay otras muchas ideas que ahora las veremos, porque el versículo es, digamos, muy amplio o contiene muchas ideas, pero las dos fundamentales son estas, el juicio del Señor y su muerte. Y por eso la predicación esta y otras sucesivas que haremos sobre este versículo, si Dios lo permite, pues la he titulado El juicio del siervo.
Antes hemos hablado del sufrimiento del siervo, de la disposición del siervo y ahora hablaremos del juicio del siervo. Pero antes de entrar en detalle, pues vamos a leer lo que constituye la penúltima estrofa de este cántico, decíamos, que comprende los versículos 7, 8 y 9. El cántico está dividido en estrofas, las estrofas son cada vez más amplias y los versos o los versículos de cada estrofa son cada vez más amplios, y aquí, en la penúltima estrofa, pues leemos a partir del versículo 7 y hasta el versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Ahí vemos su voluntariedad. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y ahora dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Veis cómo digo que está como un historiador narrando la secuencia de acontecimientos? Fue apresado, fue enjuiciado, fue muerto, fue sepultado y luego hablará acerca de su resurrección. Bueno, pues vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzamos con el comentario. Vamos ahora. Padre nuestro, como acabamos de decir, te damos muchas gracias porque nos permites una vez más estar en tu presencia reunidos tu pueblo para participar de los símbolos del pan y del vino, recordando y celebrando al mismo tiempo la muerte de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, recordando con pesar aquella muerte, pero al mismo tiempo con gozo y celebración y alegría en nuestros corazones, porque sabemos cuál fue su objetivo. Pero al mismo tiempo que te damos gracias, Padre nuestro, venimos ante ti y pedimos perdón por nuestras debilidades y nuestros pecados y por cuantas veces no vivimos, ni actuamos, ni pensamos como debiéramos si tuviéramos más presente lo que somos y lo que tu Hijo hizo por nosotros. Pero venimos ante ti reconociendo nuestras debilidades y pidiendo, Padre, que puesto que el sacrificio de tu Hijo, como tú dices más adelante, sería para que Él viera el fruto de la aflicción de su alma y quedara satisfecho, puesto que Él fue a la cruz con gozo, mirando cuál sería el resultado, y el resultado y ese gozo no creemos que fuera porque iba a estar en la gloria, porque siempre estuvo en gloria contigo, sino porque iba a haber a muchos hijos junto a Él llevados a la gloria, puesto que ese es el objetivo, tu objetivo, Padre nuestro, y el de la obra de tu Hijo. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dé más de tu gracia para que verdaderamente Él esté satisfecho con nosotros, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, esté satisfecho con su pueblo y nosotros también podamos estar satisfechos con su gozo y con su satisfacción. Queremos, Padre, que en todo tú seas glorificado y reconocemos que muchas veces no seguimos el ejemplo de tu Hijo que vemos en tu palabra y por eso necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu bendición, de que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, sobre tu pueblo y también, si es tu voluntad, sobre aquellos que escuchan tu palabra y que aún no te conocen. Gracias. Te damos por tus bendiciones, por tus promesas y por lo que esperamos que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que versículo 8. Voy a hacer una introducción, voy a comenzar a hablar del juicio del siervo y al final pues algunas consideraciones o aplicaciones para nosotros. Y la introducción es necesaria porque si miramos de nuevo el versículo 8 vemos o podemos ver fácilmente que tiene 4 partes muy distintas, cada una de las cuales se corresponde con una de las frases del versículo. Primera parte, por cárcel y por juicio fue quitado, un asunto. Segunda, su generación, ¿quién la contará? Es otro asunto, ¿verdad? Tercera parte, tercera frase, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y cuarta parte, cuarta frase, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que tenemos
4 aspectos que hemos de considerar en este versículo, pero no tendría que decir mucho acerca de ellos si no fuera por la dificultad que existe en los 2 primeros, en las 2 primeras frases. Las 2 segundas, las 2 últimas, no tienen mucha dificultad y más o menos se puede entender en una primera lectura. La leo de nuevo, las 2 últimas. Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No hay mucha dificultad, aunque algo diré acerca de ellas. Pero las 2 primeras son difíciles de entender. Detengámonos entonces en la primera. Por cárcel y por juicio fue quitado. Otras versiones nos hablan de otras palabras. En vez de cárcel, arresto. En vez de juicio, justicia. Pero eso no cambia mucho el sentido. Lo que hace difícil la comprensión de esta primera frase es la palabra que se traduce por quitado. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? ¿Qué quiere decir el escritor cuando dice por cárcel y por juicio fue quitado? Y aquí es donde nos encontramos con multitud de comentarios distintos. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Una cosa es que ante la dificultad de la propia palabra de Dios, los comentaristas y los traductores no encuentren el sentido adecuado y la palabra de Dios contiene a veces pasajes que son oscuros, por así decirlo, son oscuros en sí mismos y cuesta trabajo encontrar el significado y entonces quizás haya que entender que no tiene un único significado, sino que tiene varios o puede tener varios, todos de acuerdo con la Escritura, evidentemente. No podemos decir que esto significa esto. Cuando es contrario o fuera contrario a otra parte de la Escritura, digo, eso es una cosa. Y otra cosa es, pues lo que hacen algunos, hay hoy muy modernas versiones, que ante las palabras claras de la Escritura las sustituyen por otras para que sean más modernas, más a nuestra, para que la entendamos mejor, perdiendo así el sentido del original. Hoy en las versiones, muchas versiones de la Biblia se quita la palabra gracia y se pone la palabra generosidad. Pero no es lo mismo gracia que generosidad, ni mucho menos. Yo puedo ser generoso con mi mujer, con mi familia, con mis amigos, pero la gracia es una cosa totalmente distinta. Es una generosidad máxima a personas que no se merecían, que se merecían todo lo contrario. La palabra justificación, pues se quita y se sustituye. Es decir, digo que una cosa es que no se entienda un pasaje porque sea oscuro y otra cosa es que queramos que la Biblia diga cosas que no dicen. Y aquí estamos ante un caso del primero. ¿Qué significa la palabra quitado? Pues bien, digo que hay distintas interpretaciones y versiones en relación con esto. Y básicamente se puede entender de 2 maneras. La primera, que le fue quitado a él, es decir, que por cárcel y por juicio le fue quitado al Señor un verdadero juicio, un juicio justo. Le fue quitado y como consecuencia tuvo un juicio injusto y por eso fue condenado. Esa es una forma de entenderlo. Por eso fue llevado a la muerte. Pero también puede entenderse la otra forma principal, que él fue quitado de la cárcel y del juicio. Es decir, que lo encarcelaron, la tumba fue una cárcel, lo enjuiciaron injustamente, pero de allí fue quitado, es decir, fue levantado, fue sacado de allí, fue glorificado. Así que una forma de entender el versículo es lo que se le hizo para llevarlo a la muerte y otra forma de entenderlo es lo que Dios hizo para sacarlo de aquella muerte. Las 2 formas se pueden entender. Ahora bien, si vamos al Nuevo Testamento, acompañarme al libro de Hechos, capítulo 8, vemos que hay un pasaje que ya comentamos en relación con el versículo 7 del capítulo 53 de Isaías. En Hechos, capítulo 8, allí tenemos el episodio del eunuco que venía leyendo su Biblia, venía de adorar de Jerusalén. Hechos, capítulo 8. Y aquel eunuco venía leyendo precisamente este pasaje del libro del profeta Isaías. Hechos, capítulo 8. Leo el versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este. El eunuco venía leyendo este pasaje. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Eso se corresponde con el versículo 7 que hemos leído de Isaías. Pero el eunuco iba leyendo algo más y miremos lo que dice. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Si comparamos el versículo 33 de este libro de Hechos con el versículo 8 de Isaías, veremos que el eunuco lee 3 frases de las 4 que hemos visto en Isaías, ¿me seguís?
Y si la segunda y la tercera se corresponden con la segunda y la tercera de Isaías, ¿lo podéis ver? Segunda frase de Isaías, su generación, ¿quién la contará? Segunda frase que lee el eunuco, ¿no? Tercera frase de Isaías, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. El eunuco dice porque fue quitada de la tierra su vida. Por tanto, si la frase segunda y tercera son la segunda y tercera de Isaías, la frase primera del eunuco del libro de Hechos se corresponde con la frase primera de Isaías. Pero vemos una gran diferencia, porque en el libro de Hechos dice, en su humillación no se le hizo justicia, mientras que en Isaías dice, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué pasa aquí? Si estaba leyendo la Biblia el eunuco y estaba citando Isaías, ¿cómo es que es tan distinto? La respuesta es, la versión de la Biblia que iba leyendo el eunuco es la versión de la Septuaginta. En aquella época el hebreo ya hacía siglos que se había perdido como lengua. Y 2 siglos antes aproximadamente, un grupo de judíos, cuando ya la lengua hebrea no se conocía, se había perdido, tradujeron el Antiguo Testamento a la lengua griega. Y esta versión que iba leyendo el eunuco es la versión griega, aquella traducción que hicieron los judíos del hebreo al griego. Y los judíos, aquel grupo de judíos que tradujeron por cárcel y por juicio fue quitado, entendieron, aunque la lengua hebrea, digo, ya hacía siglos que no se usaba, entendieron que la idea que daba allí el Señor era, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué significado tiene? Puede tener 2. ¿Qué dijeron aquellas personas cuál era el significado? Pues el primero, dicho con otras palabras, en su humillación no se le hizo justicia. Pero hoy, que se conoce el hebreo por los eruditos, yo evidentemente no, también muy bien los estudiosos dicen lo que acabo de explicar antes, que por cárcel y por juicio fue quitado, puede entenderse también de este modo que yo acabo de decir. Primero muerte y después glorificación. Así que podemos mirar que tuvo un juicio. Ahora bien, ahí podemos mirar 2 partes. Un juicio por parte de Dios, en cuyo caso el juicio fue justo. No se puede decir que el juicio fue injusto, ¿verdad? Porque si Él cargó con nuestros pecados, Dios justamente tenía que castigarlo. Podemos ver eso. Podemos ver un juicio injusto completamente a manos de los hombres y podemos ver la glorificación después que fue encarcelado en la tumba por nuestras deudas, fue sacado de la tumba, lo cual nos da a nosotros muchísimo consuelo porque sabemos que ya no tenemos deudas para con Dios. Esa sería la primera frase. Volvemos a Isaías. Segunda frase. La segunda frase también es problemática porque dice, Isaías 53:8, y su generación, ¿quién la contará? El problema resulta aquí con la palabra generación. Generación puede significar edad, no es lo mismo generación que edad, puede significar continuación y puede significar causa. Y cuando eso se tiene en cuenta con la palabra siguiente, ¿quién la contará? Pues los sentidos pueden ser muy distintos. ¿Qué primer sentido puede tener? Pues si hablamos de la propia generación, del origen del siervo, puede estarse diciendo de que quién es capaz de contar su origen, su nacimiento, desde cuándo. Es como dicen en la carta a los hebreos, que a imagen de Melquisedec no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía. No se puede decir desde cuándo porque su existencia es eterna. ¿Se puede entender así? Se puede entender también como de los propios días del siervo una vez que fue exaltado. ¿Quién contará este siervo que le sucedió esto en aquel juicio? ¿Quién contará después lo que sucedió con él, lo que le pasó, cuánto va a ser su existencia? Así que puede estar hablando de antes, su existencia eterna, y de su existencia final. Puede estar hablando también de su descendencia. ¿Quién contará su generación? ¿Quién contará la multitud de personas que serán llevadas a la gloria por él? También puede estar haciendo eso. Y puede estar haciendo referencia, si se considera que la palabra significa causa, y la traducción es su causa, ¿quién la contará? Hace referencia a decir, bueno, su causa, ¿quién la defenderá? ¿Quién estaba con él en ese juicio que he hablado anteriormente defendiendo su causa?
Así que, en resumen, en estas dos frases se puede hablar del origen del siervo, del justo juicio de Dios sobre él, del injusto juicio de los hombres, de su muerte, de su exaltación, de su salida, de su existencia eterna y de la incontable multitud de hijos que llevaría a la gloria. Todo eso puede estar encerrado en esos dos versículos, en esos dos aspectos, en esas dos frases. Vamos con la tercera y la cuarta, que son más sencillas. La tercera dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esto parece más sencillo, y es más sencillo, pero tiene dos significados según que el énfasis se ponga en la tierra o el énfasis se ponga en la vida o en los vivientes. Otras versiones dice, porque fue quitada de la tierra su vida. Si el énfasis lo ponemos en la tierra, fue quitado de la tierra de los vivientes, está hablando de nuevo de su glorificación. Fue sacado de la tierra de los vivientes y fue sacado. Pero si hacemos el énfasis en la vida, pues entonces está hablando de nuevo de su muerte. Fue quitada de la tierra su vida, fue quitada su vida de la tierra de los vivos. ¿Vemos esto? Muerte y de nuevo glorificación. Fue quitado de la tierra de los vivientes. ¿Por qué fue quitado? Porque fue muerto. Fue quitado de la tierra de los vivientes. ¿Por qué fue quitado? Porque salió de la tumba y se fue y ya no está en la tierra de los vivientes aquí con nosotros. Y la última frase, por la rebelión de mi pueblo fue herido, también puede entenderse ahí varias cosas, o podemos entender varias cosas, todos de acuerdo con la Escritura. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién lo hirió? Y una cosa que debemos ver aquí es la soberanía de Dios castigando a su propio Hijo. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, porque si no hubiera habido plan de salvación, Cristo no hubiera sido herido. Una cosa que se puede ver. Ahora bien, ¿qué instrumentos usó Dios para ello? Y decimos los hombres rebeldes, por la rebelión de mi pueblo, por mi pueblo rebelde, por la rebeldía de mi pueblo, fue herido. También puede verse ahí, hablar de la rebelión del pueblo. Y finalmente, ¿cuál fue la causa de todo eso? ¿Por qué tuvo que pasar por eso? Pues por la rebelión. Otras versiones dicen por la maldad de mi pueblo, por la iniquidad de mi pueblo, por los pecados de mi pueblo. Así que ahí tenemos la obra sustitutoria de Cristo, las heridas y todo lo que le hicieron las personas, pero por encima de ello, Dios, que es el que estaba llevando a su Hijo al matadero, podemos decir. Por tanto, fijaos todo lo que hay aquí, muchos aspectos, unos que son duros, podemos decir, cárcel, juicio, cortado de la tierra de los vivientes, heridas, transgresiones, unos aspectos duros y otros aspectos mucho más gloriosos. Quitado el Señor de aquellas cosas, exaltado, con vida eterna, con un pueblo que es una multitud incontable. Eso es lo que tenemos ahí. Tenemos la gran paradoja de Dios. Por una parte, algo que es muy oscuro y muy duro, y otra parte, lo que es glorioso y exaltado. Por eso dice Pablo, y en otros lugares también se habla de forma similar. En la carta a los Romanos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. Eso es lo que tenemos en este versículo. Y de todas estas cosas, pues tendremos que ir hablando con mayor o menor profundidad. Y hoy, pues comenzaré a hablar del juicio religioso del siervo. He titulado la predicación El juicio del siervo, pues el juicio a manos de los hombres tuvo varias etapas. Y una de esas etapas fue ante los líderes religiosos. Así que vamos ahora a dedicar el tiempo a hablar del juicio religioso del Señor. Para ello vais a acompañarme en primer lugar al Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a ver algunos aspectos rápidamente acerca del juicio del Señor, juicio a manos de los hombres. El Señor ya fue apresado en el huerto, ya fue arrestado, ya fue maniatado y ahora se nos dice lo siguiente. Juan, capítulo 18, versículo 12. Juan 18, 12. Leemos, y leo rápidamente. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, es decir, toda la turba, si vamos un poco más adelante,
En el Evangelio de Juan se nos dirá cuando Judas fue al huerto y que fue con una gran cantidad de soldados y de personas, y entre estos soldados estaban soldados romanos, el tribuno, el que mandaba a los soldados, y también los alguaciles de los judíos, es decir, la guardia romana y la guardia propia de los judíos, la guardia propia que tenía el Sanedrín y tenía la iglesia judía. Unos y otros fueron, y dice, prendieron a Jesús y le ataron, esos son los que fueron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás, dice ahora el evangelista aclarando, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Así que cogieron al Señor, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás, el cual era el sumo sacerdote de aquel año. Después, en los versículos 15 al 18, se nos habla de la negación de Pedro, y lo saltamos, no vamos a detenernos ahí. Y sigo en el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles de los judíos, que estaba allí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió a ese alguacil, si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y termina aquí la historia diciendo, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Detengámonos aquí un momento. Hay muchas cosas, como podéis entender aquí, que se pueden destacar, pero iré a las fundamentales para no alargarme demasiado. Así que, como se le imputaba fundamentalmente un delito religioso, lo primero que se hace es llevarlo al tribunal religioso. Pero también fue llevado por los gentiles, por los soldados romanos. Si tenía que morir por los pecados de los judíos y de los gentiles, pues ahí tenemos judíos y gentiles. Y leo el versículo 13, le llevaron primeramente a Anás. No le llevaron primeramente a Caifás, que era el sumo sacerdote, luego lo veremos, sino primeramente a Anás. Le llevaron. ¿Cómo le llevaron? Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. Así le llevaron, ¿verdad? ¿Cómo lo llevarían? Pensemos un momento. Pues pienso que lo llevarían con júbilo, con alegría, porque tenían lo que estaban buscando, podemos decir, el trofeo, la presa que andaban buscando. Lo llevarían también, no con muchos buenos modales, sino más bien con violencia, ¿verdad? Porque en el huerto lo apresaron y lo ataron. Y lo llevaron con la intención de ser condenado. Ya se había emitido juicio, todo lo que se iba a hacer no era más que una farsa. Y lo llevaron a Anás. Probablemente Anás, el suegro de Caifás, Anás fue sumo sacerdote antes y probablemente era un hombre ya de cierta edad. Y no estaba, como ahora veremos, con Caifás y con todo el Sanedrín reunido, que llevaban toda la noche reunido esperando que Judas le trajera al Señor. Así que Anás estaba en su casa, pero lo llevaron primero allí. Había sido sumo sacerdote y todavía tenía autoridad. Y evidentemente, aunque no estaba con el concilio, consentía con su yerno Caifás y con el concilio. Era tan culpable en lo que iba a suceder allí como si hubiera estado presente luego más adelante. En realidad, Caifás, lo he leído, había dicho antes, lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que convenía que un hombre muriese por todo el pueblo. Ya hacía tiempo ya que había dicho eso. Bueno, pues allí llega y es interrogado. Versículo 19. Y el sumo sacerdote le interroga y le pregunta acerca de dos cosas, de sus discípulos y de su doctrina. ¿Por qué acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina? Pues con el objetivo de acusarle por su discípulo o de acusarle por su doctrina. No porque tuviera mucho interés en ninguna de las dos cosas. Le pregunta por sus discípulos. ¿Por qué? Porque según le pueda decir de sus discípulos, lo puede acusar de sedición. Como otros que aparecen en el libro de Hechos, ¿verdad? Se levanta un cabecilla, se lleva un grupo de gente, pues ¿cuántos son tus discípulos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Acusarlo de sedición. O quizás también, si le había llegado las noticias de que sus discípulos habían todos huido, pues con esto podía estar añadiendo más aflicción al Señor que ya estaba afligido, como si le estuviera diciendo ¿dónde están ahora los tuyos? Esos que dicen tú que son tuyos,
y que te defiende. Y le pregunta también sobre su doctrina, porque como mucha gente decía, ¿no es este el profeta que había de venir? Y ellos sabían que muchos lo tenían por profeta, pues le pregunta por su doctrina a ver si puede pillarlo con una herejía, con algo raro que sea contrario a lo que estaba en sus escrituras. Los milagros del Señor y todo el bien que había hecho el Señor, eso se olvida y lo que intentan es pillarlo. ¿Y qué tenemos en la respuesta de Cristo? Versículo 20. Pues vemos que Cristo ni responde acerca de los discípulos ni responde acerca de la doctrina. Aquí hay muchas cosas que podemos aprender y que deberíamos aprender y en lo que deberíamos de meditar con tiempo para nuestras propias vidas cristianas. Le pregunta acerca de sus discípulos y el Señor no abre la boca acerca de sus discípulos. ¿Era ilegal que tuviera discípulos? No, había muchos maestros en Israel que enseñaban, ¿verdad? ¿Era ilegal que estuviera enseñando? No. ¿Había obligado a los discípulos? No. Entonces aquello... ¿Y qué podía decir acerca de sus discípulos más que condenar su cobardía? ¿O justificar lo que habían hecho? Pues el Señor ante esa alternativa no dice nada, acerca de sus discípulos no dice nada. Y digo que aquí debemos de aprender también, porque muchas veces seremos tentados a hablar de los hermanos. ¿Este es tu hermano y hace esto? Y seremos tentados o bien a condenar al hermano o bien a justificar algo que es injustificable. Y haremos bien en guardar silencio. Y si tenemos oportunidad de hablar nosotros con el hermano y no prestar atención a aquellos que lo pueden acusar injustamente o justamente. Así que no dice nada acerca de los discípulos, pero tampoco dice nada acerca de la doctrina. No empieza a hablarle, mi doctrina es esta. ¿Qué dice el Señor? Pues el Señor lo único que dice es que hace referencia a cómo Él había predicado. Y lo que dice yo siempre he predicado públicamente. He predicado a toda clase de personas, he predicado en todos los lugares. Cuando iba a la sinagoga, predicaba en la sinagoga, o predicaba en la calle, o predicaba en el mar, o predicaba en la montaña, o cuando estaba en el templo en Jerusalén, predicaba en el templo. Nada hay oculto que no haya de manifestarse. Y puesto que he predicado siempre así, dice el Señor, en vez de preguntarme a mí, pregunta a los que han oído, porque yo qué te voy a decir. Y si pregunta a mis seguidores van a estar a favor de mí, así que pregunta a los que han oído. ¿Y quiénes eran los que habían oído? Pues mucha gente. Pero el Evangelio de Juan nos dice anteriormente que una vez mandaron los judíos a los alguaciles a prender al Señor, quizás estos mismos alguaciles, y vinieron sin prenderlo porque dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y el Señor quizás sabía que algunos de aquellos eran de los que estaban presentes. Así que dice, pregunta a los que han oído. O incluso algunos otros podían haberlo oído. Entonces dice, bueno, pues pregunta a los que han oído. ¿Y qué vemos? Pues que tras estas palabras, uno de los alguaciles le dio una bofetada. También puede traducirse, le dio un golpe con una vara. Y entonces se cumplía lo que estaba profetizado en Isaías, que dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputo. Con vara, dice en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 1, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Miqueas 5. Así que fue golpeado. Matthew Henry en su comentario dice, aquello fue injusto porque se golpeó a alguien que no había hecho nada ni dicho nada que no conviniera. Era insolente porque fue golpeado una persona que era muy importante por uno que no era más que un siervo. Fue cobarde porque se golpeó a uno que estaba atado y no se podía defender. Y fue cruel porque se estaba golpeando a uno delante del que era el juez, delante del tribunal, y el tribunal no decía nada. Así que le golpeó. Y le dice, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Cómo había respondido el Señor? Yo públicamente he hablado, pregunta a toda la gente. Yo no me voy a defender, los míos no me van a defender, pregunta a quien quiera, que ellos me acusen, ya que no hay nadie que me acuse. Fijaos también aquí qué cosa tan rara, en contra de toda justicia. Cuando hay un juicio, se lleva a una persona de la que se tiene nociones o ideas de que ha hecho algo malo, ¿verdad? Y en el juicio, pues hay un acusador, un fiscal, que dice, pues todo esto es lo que ha hecho, ¿verdad? Y hay un abogado y al final el juez es el que dicta sentencia, ¿no?
Pero aquí fue al revés. Aquí el sumo sacerdote fue el que empezó. El que tenía que ser juez fue el que empezó diciéndole cosas para ver si el Señor, con lo que decía, él mismo lo podía acusar. Aquí no había acusadores para decirle hizo esto. Y ante la respuesta del Señor, el alguacil le dice, así responde al sumo sacerdote. Evidentemente lo que quería hacer era congraciarse con el sumo sacerdote. Y pienso, y no es poco probable, que este fuera uno de los alguaciles que en la otra ocasión dijo, ningún hombre ha hablado como este hombre, y para que el sumo sacerdote y los que estuvieran allí no pensaran que era también su amigo, para demostrar que estaba en contra, porque, fijaos, si yo llego al sumo sacerdote una vez y me dice, ¿y Jesús? Y yo digo, nadie ha hablado como ese hombre. Y el sumo sacerdote me puede decir, ¿tú también te quieres hacer de lo suyo? Y ya tienes cierto recelo conmigo. Y ahora, cuando tengo otra nueva oportunidad, pues le doy una torta, una bofetada a aquel para que todos vean que yo soy su enemigo. ¿Cristo qué podía haber hecho? Pues lo que hubiera querido. ¿Podía haber dejado la mano seca de aquel hombre? Podía haberlo dejado mudo para que no hablara, o lo podía haber matado, o podía haber hecho lo que quisiera con él, ¿verdad? Pero lo único que le dijo es, apeló a la justicia. Si he hablado mal, dile al juez lo que he hablado mal, ponte en mi contra y que el juez decida. No seas tú el que me pegue. Y si he hablado bien, entonces, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? No me puedo detener más porque nos quedamos sin tiempo, pero el último versículo leído es que Anás, entonces, le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Vemos? Juan 8, 24. ¿Y cómo sigue? Si tenéis abierto Juan. Pues sigue hablando de la negación de Pedro. Y nos vamos al versículo 28 y dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Es decir, Juan no narra lo que sucedió en casa de Caifás, porque dice, versículo 26, Anás envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. ¿Y qué pasó en casa de Caifás? Juan no lo narra, porque lo narran los otros evangelistas. En los otros 3 evangelios está. Así que vamos a seguir con el juicio religioso ahora en casa de Caifás. Hubo una primera parte en casa de Anás, el anciano sumo sacerdote, que era el suegro de Caifás. Pasó esto en casa de Anás y ahora Anás lo manda a casa de Caifás. Y vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Aquí es un párrafo más largo, lo leemos entero. No creo que esté de más leer la palabra de Dios, lo que nos dice al respecto. Mateo 26, 57. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús, ¿quiénes? Pues los soldados, el tribuno y los alguaciles. Le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, en fin, ahí habla de Pedro. Paso al versículo 59. Así que ahora ya en casa de Caifás con los escribas y los ancianos. 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ahí estaba todo el Sanedrín. Los escribas, ¿quiénes eran? Los que más conocían la ley y tenían que enseñársela a la gente. Los que en principio conocían más del Mesías. Y los ancianos, ¿quiénes eran? Los gobernantes, ¿verdad? El Sanedrín, el concilio. Así que allí estaban las personas que en principio tenían que saber mucho más del Mesías. Pero estaban para condenarlo. ¿Qué aprendemos de aquí? Pues que hemos de ir una y otra vez a la Escritura a ver lo que la Escritura nos dice quién es el Señor y lo que la Escritura nos dice qué es un cristiano y cómo tiene que vivir un cristiano, porque es muy fácil de que nos hagamos ideas en nuestras mentes que no se corresponden con la Escritura. La Escritura que decía del Mesías, capítulo 53, que sería despreciado, desechado, decía muchas cosas del Mesías. ¿Qué idea tenían ellos del Mesías? El Mesías va a ser alguien que va a venir aquí con un ejército y nos va a quitar de los romanos. Y como la idea de la Escritura no coincidía con la idea que yo tenía en la cabeza, este que está aquí no puede ser el Mesías. Y los que más conocían de la Escritura, pues desechaban todo lo que la Escritura decía acerca del Mesías y cogían solamente el Mesías victorioso. Necesidad nuestra de ir una y otra vez a la Escritura. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fijémonos, Buscaban
falso testimonio para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ello, todos los demás dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hasta ahí llega el juicio religioso. Otro día, si el Señor lo permite, veremos lo que sucedió desde aquí después con Pilato. Pero me detengo aquí en algunas cosas que merecen destacarse. En primer lugar, de nuevo se estaba cumpliendo la palabra profética. En el Salmo 22 se nos dice, y el Salmo 22 es un salmo profético donde el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí habla de que perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Se estaba cumpliendo la palabra profética. Ahí había un gran grupo de personas. Los dirigentes eran por lo menos 70 y los alguaciles y los soldados también un buen puñado. Estaban reunidos en el patio del sumo sacerdote Caifás. Y en el Evangelio de Mateo se nos dice que 2 días antes se habían reunido en ese mismo patio para tramar el complot para prenderlo. En la casa del sumo sacerdote, que tenía que haber sido ¿qué? Pues casa del sumo sacerdote, el refugio de todo el agraviado, de todo el que se le hiciera injusticia, ¿verdad? Pues se había convertido en esto. Pero no es de extrañar, porque el Señor dijo que el templo, que era la casa de oración, se había convertido en una cueva de ladrones, así que no es de extrañar que la casa del sumo sacerdote se hubiera convertido en eso. ¿Alguna pregunta nada más? Porque digo que aquí se puede hablar mucho. ¿En qué se ha convertido tu casa si tú eres cristiano o cristiana? ¿Qué espera el Señor que haya en tu casa? Así que allí lo llevaron al Señor, sin duda con violencia, como decía antes. Y sin duda el Señor entró en Jerusalén, por una puerta que era conocida como la Puerta de las Ovejas, para ir desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén. Había un camino y se entraba en la ciudad, en la muralla de la ciudad. La ciudad tenía varias puertas, como todas las ciudades antiguas, y se entraba por una que se llamaba la Puerta de las Ovejas. Se le dio ese nombre porque las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo entraban por esa puerta. Así que parecía lógico que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entrara por la Puerta de las Ovejas. Y allí comenzó el interrogatorio. Pero el interrogatorio, fijémonos, buscaban falso testimonio contra Jesús y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Buscaban que alguien dijera: ya estaba ahí amarrado, ya estaba sentenciado. Bueno, a ver si alguien dice algo que nos convenza. Pero todo era tan mentira y era tan claro que no encontraban un testimonio que pudiera decir al cual agarrarse. Otra lección aquí también muy importante. Dice el libro de Proverbios, no lo vamos a buscar, 29:12. Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante hace caso, presta atención a la palabra mentirosa, que es lo que estaba sucediendo aquí, todos sus servidores, todos serán impíos. Es decir, cuando el gobernante es como es, todos los que están a su alrededor son iguales o peores que él. Lo digo también brevemente. Pensemos un momento en la situación de la mayoría, no digo de nuestro gobierno únicamente, sino de la mayoría de los gobiernos, tanto a nivel local como provincial, como autonómico, como nacional, como internacional.
A ver si no se cumple la palabra de Dios. Cuando uno presta atención a la palabra mentirosa, todos los que te rodean son como tú. Y eso es lo que tenemos ahí. Es un mal frecuente debajo del sol. Nos acordamos de la historia de Nabot. Cuando el rey Acab quiso quitarle la viña, pues buscó también a hombres perversos que juraron en contra de Nabot para quitarle la vida. Total, al final vinieron dos que se pusieron de acuerdo, que no se ponían de acuerdo, vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Los testigos dicen, este dijo esto. Los testigos, en un juicio, sabéis que tienen que decir la verdad y nada más que la verdad, y solo la verdad. Los acusados pueden mentir en un juicio. El juez cuenta con que el acusado puede mentir, pero el testigo está obligado a decir la verdad, y hay de aquel testigo al que se le coge diciendo una mentira, se le acusa. Pues esos testigos dijeron una mentira, porque eso no fue lo que dijo el Señor. Acompañadme al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dejad ahí cortado y vamos a ir Juan, capítulo 2, versículo 19. En una ocasión que el Señor entró en el templo, y conocemos, ¿verdad? Vio allí a los cambistas, a los que vendían, y esparció a las ovejas, a los bueyes y tiró el dinero por el suelo. En Juan capítulo 2, versículo 19, le preguntaron los judíos, ¿tú por qué haces esto? Y él respondió, Juan 2, 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice el evangelista Juan explicando, más él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los testigos dicen que dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Él no dijo yo lo voy a derribar ni puedo derribarlo, él dijo destruidlo vosotros. Y no dijo lo voy a reedificar, sino que empleó una palabra, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré, lo volveré a la vida. No es que vaya a hacer un templo. Así que un testimonio falso, pero que daba lugar a acusarlo diciendo, bueno, pues este es un enemigo de la nación porque va a romper nuestro lugar más sagrado y tiene que estar metido en brujería o cosa por el estilo porque es capaz, dice, de levantarlo en 3 días. Eso es lo que acusaron al Señor, ¿verdad? ¿Y qué leemos? Nos vamos de nuevo a Mateo 26, que el sumo sacerdote, que estaría ya un poco encolerizado, le dijo, ¿no responden nada? Y se nos vuelve a decir que Jesús callaba. No porque no pudiera decir nada, no porque estuviera estupefacto, no porque no supiera cómo decirlo, no porque estuviera confundido ni asombrado, sino porque sabía que su hora había llegado y que se tenía que cumplir lo que estaba en la Escritura. Así que en esta situación el sumo sacerdote recurre a lo último y lo conjura, es decir, le está diciendo, júrame por Dios esto. Eso significa conjurar a alguien, ¿no? Y dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No todo el que dice, júrame, o todo el que dice, te juro, está mirando al Dios viviente. Este sumo sacerdote no tenía nada con el Dios viviente. Quería que lo consideraran como muy celoso por la gloria de Dios, pero en realidad era más blasfemo que después la acusación que hace el Señor cuando le dice, tú has blasfemado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 7, acompañadme un momento, Marcos 5, 7. Tenemos a un endemoniado que le dijo al Señor prácticamente esto mismo. El endemoniado gadareno. Nos acordamos del episodio aquel de los cerdos y demás, ¿verdad? Pues leemos en Marcos 5, 7 que clamando a gran voz el endemoniado dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El endemoniado le está diciendo, prométeme por Dios, júrame por Dios que no me vas a atormentar. Un endemoniado es capaz de decir, te conjuro por Dios. Así que si lo dice un endemoniado puede decirlo cualquiera. Y el que lo diga no es señal de nada. La maldad del hombre puede llegar hasta el límite de decir, pongo a Dios por testigo cuando si Dios hiciera algo con eso que tú estás diciendo te tendría que quitar de en medio.
Así que el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, si eres el Cristo, dínoslo. ¿Qué alternativa tiene el Señor allí? Si le dice que no, o si se sigue callado, podía acusarlo de que no tenía para nada en cuenta el nombre de Dios. Te estoy diciendo que jures por Dios. Tú no tienes en cuenta para nada a Dios, así que el Señor, si se calla, lo acusa. Y si habla, no va a decir una mentira. Si le dice, te juro, te conjuro que me digas si eres el Hijo de Dios, pues él dice, pues tú lo has dicho. Con lo cual le da todo el argumento para que lo condene. Y dice el Señor, pero no solamente soy el Hijo de Dios, sino que, y le habla de su segunda venida, vais a ver al Hijo del Hombre viniendo con toda potestad. Es decir, aunque ahora me veáis en esta situación y aunque ahora estoy en vuestras manos, yo soy el Mesías y me vais a ver venir de otra manera. Fijaos en un detalle, vuelvo a Mateo. El sumo sacerdote le dice, eres el Hijo de Dios, te conjuro que me digas si eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Es decir, cuando está en su humillación, cuando está con la persona humana, cuando está Jesús delante como era un hombre, le dice, soy el Hijo de Dios. Y cuando habla de su venida, dice, cuando venga el Hijo del Hombre. Es decir, no se le caen los anillos de decir, soy el Hijo de Dios, aunque a vuestra vista parezca un desgraciado, ni tiene en poco decir que cuando venga en su gloria vendrá con la naturaleza humana, el Hijo del Hombre. Parecía que debería haberlo dicho al revés, ¿verdad? El Hijo del Hombre cuando estoy aquí, el Hijo de Dios cuando venga. Y él lo dice al contrario. Soy el Hijo de Dios y veréis venir al Hijo del Hombre cuando venga en su exaltación. ¿Y qué pasó a continuación? Pues que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Era costumbre entre los judíos, cuando sentían que Dios era muy ofendido, rasgar sus vestiduras. Pablo lo hizo. Pablo y Bernabé. En aquel capítulo de Hechos, cuando fueron considerados por los habitantes de no sé qué región, uno como Júpiter y el otro, y cuando fueron a adorarlo, ellos rasgaron sus vestiduras. Y rasgaron sus vestiduras Caleb y Josué, cuando los espías vinieron de espiar Canaán y dijeron que no podían seguir adelante, y ellos, era una costumbre. Es decir, que el sumo sacerdote, para mostrar que buscaba mucho la gloria de Dios, se rasga las vestiduras. ¿Y qué hace? Pronuncia sentencia. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí está la blasfemia. De nuevo la injusticia. ¿Cómo funciona un juez en un juicio? Pues la sentencia es lo último que se da, ¿no? Primero se ve la opinión de toda la gente y después se emite sentencia. Aquí el sumo sacerdote dice, ha blasfemado, todo lo habéis oído, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Y ahora dice, ¿y a vosotros qué os parece? ¿Quién iba a atreverse ahí a decir algo en contra de la autoridad del sumo sacerdote? Pues respondieron, es reo de muerte. Y ahí terminó el juicio religioso. Pero no terminó la vergüenza, porque después le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, otros le abofeteaban. El Evangelio de Lucas nos dice que le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahí de nuevo se están cumpliendo profecías. Escupir en el rostro es una señal siempre de desprecio, de vergüenza, ¿verdad? Escupo a la tierra y tú eres peor que la tierra, te escupo en el rostro, ¿verdad? Miriam, la hermana de Moisés, cuando se levantó contra Moisés, Dios dijo, si su padre le hubiera escupido en el rostro por lo que ha hecho, ¿no estaría varios días fuera del campamento? Es decir, que cuando denota siempre algo de mucha vergüenza, lo escupieron en el rostro. Dice un salmo que era el más hermoso el rostro de los hijos de los hombres. Pero le escupieron y le dieron de puñetazos y le daban bofetadas. Es decir, vergüenza y dolor, porque el pecado trae vergüenza y trae dolor. Y lo desafiaron con los ojos cerrados, profetízanos, ¿quién es el que se está golpeando? Se divirtieron con él. Estaban haciendo como hicieron los filisteos con Sansón cuando le sacaron los ojos, ¿verdad? Vamos a traerle y vamos a divertirnos con él. Se burlaron de él y decían, si eres profeta. Bueno, pues hasta aquí el juicio religioso del Señor. ¿Por qué? Nos podemos preguntar, le escupieron, le dieron puñetazo y todo esto. Porque ellos ya lo habían condenado, pero no tenían la posibilidad de dar muerte a nadie. Les estaba prohibido a los judíos llevar a nadie a la pena de muerte. Y no estaban seguros
si cuando lo llevaran después al pretorio, al gobernador, el gobernador los iba a condenar a la muerte? Así que vamos a hacerle todo el daño que podamos antes de llevarlo allí. Lo dejamos aquí, hermanos. ¿Qué podemos aprender? Pues algunas cosas he dicho, termino con otras. En primer lugar, hemos de aprender a responder como respondía el Señor. Y digo hemos, no digo tenéis, sino hemos de aprender a responder. Y hemos de esforzarnos por ello y hemos de pedir a Dios mucha gracia para ello. A responder con sabia mansedumbre, como dice Santiago en su carta. No con celos, con pleitos, con contiendas, con disensiones, sino con la sabiduría que es de lo alto, que es primeramente pura y pacífica y amable. Hemos de aprender a responder así, a no devolver maldición por maldición. Y repito que hemos de aprender todos, porque todos tenemos un límite. Cuando somos provocados, respondemos no con la sencillez de la paloma, ni con la prudencia de la serpiente, sino respondemos sin sencillez, sin prudencia y sin nada. El Señor, no sé si os ha llamado la atención, cuando en casa de Anás le golpearon en la mejilla, y a mí me han dicho personalmente, entonces el Señor no cumplió lo que dijo, que cuando te golpearan en una mejilla pusieras la otra. Al Señor le dieron una bofetada en la mejilla y en vez de callarse y poner la otra mejilla, el Señor dijo, ¿por qué me golpeas? Si he hablado mal, dímelo, y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, ¿cómo hemos de entender eso de que cuando te den en una mejilla pongas también la otra? Pues evidentemente no literalmente siempre, porque el Señor no lo hizo en esta ocasión literalmente. ¿Qué hemos de aprender? Digo, no literalmente, porque yo puedo poner la otra mejilla y mi corazón está por las nubes, ¿verdad? Está haciendo por dentro estar de otra manera. ¿Qué hemos de aprender? Pues hemos de aprender que hemos de intentar que nuestras respuestas sean siempre racionales y no pasionales. Normalmente nos dejamos llevar por el corazón más que por la cabeza cuando estamos ante situaciones donde nos provocan y sobre todo si las situaciones son injustas. Y hemos de aprender a pensar, a pararnos a pensar para hablar racionalmente, no emocionalmente. Y en segundo lugar, hemos de aprender también de que es muy probable que cuando estemos en una situación injusta, la siguiente venga pronto. Por eso el Señor dice, cuando una mejilla pon también la otra. Así que hemos de pedir gracia para ello, hermanos. ¿Qué más cosas hemos de aprender? Pues que nosotros somos muchas veces justamente acusados. El Señor era injustamente acusado de todo lo que le estaban diciendo. Y nosotros justamente somos acusados. Justamente somos acusados por la ley. Justamente somos acusados por la conciencia. Justamente somos acusados a veces por Satanás. Y justamente somos acusados a veces por las personas. El Señor fue en todo injustamente. Pero ahora todo eso, toda esa injusticia con el Señor fue para que ahora podamos decir nosotros, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la maravilla del Evangelio, hermanos. Nos pueden acusar muchos y por muchas cosas. Y el Señor cerró su boca ante aquel tribunal para que nosotros podamos abrirla cuando estemos en el tribunal suyo, en donde nadie nos acusará. Digo justamente, y cuando nos acusen injustamente, como al Señor, y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, ¿qué hacemos? Pues en primer lugar, que no nos coja por extraño, porque el Señor dice, si el árbol verde hace estas cosas, en el seco ¿qué nos van a hacer? Si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán, así que no nos extrañemos si además de justamente nos acusan injustamente y mienten contra nosotros, contra el Señor lo hizo. No nos extrañemos, y además, dice el Señor, gozaos y alegraos, porque así hicieron con los profetas que fueron antes que vosotros, y así hicieron con el mismo Señor. Necesitamos mucha gracia para nuestras vidas, hermanos. Y finalmente,
Todo esto nos tiene que llevar a no mirar los pecados de nuestras propias vidas con indiferencia. Todo el sufrimiento del Señor, todo esto de que fue como oveja al matadero, todo lo que en su humillación no se le hizo justicia, los escupitajos, todo lo que hicieron con Él, nos tiene que llevar, si somos cristianos, a que nadie diga esto no tiene importancia, este pecadillo no tiene importancia. El Señor se dio a sí mismo, dice Pablo en la carta a Tito, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo, esto que estamos hablando, para tener un pueblo propio celoso de buenas obras. Por tanto, hermano, termino, que esto que hizo el Señor tenga un efecto visible en nuestras vidas, sobre todo en nuestras lenguas, cuando seamos tentados a hablar como no debemos. Que esto tenga un efecto visible, que esto sea parte del fruto de la aflicción de su alma, que nos esforcemos por ello y que pidamos a Dios perdón cada vez que no funcionamos así, que no hablamos así, y pidamos mucha gracia para poder seguir el ejemplo de sus pisadas. Pensar en el sufrimiento de Cristo creo que es el mayor aliciente para que nosotros nos esforcemos por vivir en santidad. Pues que Dios bendiga su palabra y nos ayude en esta tarea para nuestra bendición, la bendición de muchos y para gloria de su nombre, hermanos. Que así sea.